Hola, les saluda Randall Fonseca, a nombre del pastor Tibor Mesaros y la iglesia Efesios 4:23. Les he traído un tema de suma importancia. Espero que sea de provecho para usted. Vamos a orar primero. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de exponer su bendita y santa palabra, Señor. Que toda persona que pueda ver este video y lo pueda escuchar sea edificada y sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar con algunas preguntas que son muy comunes acerca de este tema, y no solo que este tema se debe tratar como un tema más a conversar, sino que se debe también tratar como parte de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Las 4 preguntas que les he traído las vamos a poner en la mesa, las vamos a dejar en la mesa y las vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. Si usted ya tiene las respuestas, usted se puede responder y vamos a irlo comparando al final, ¿de acuerdo? La primera pregunta sería, ¿qué es la oración? La segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo hay que orar por día? La tercera pregunta, ¿cuánto tiempo hay que orar por semana? Y la cuarta pregunta, si hay que asociar la oración con pedir. Esas son 4 preguntas. Antes de desarrollar el tema y darle respuesta a las preguntas, es necesario saber y entender qué dice Dios acerca de la oración. ¿Cuál es el significado de la oración según el glosario de la palabra del Señor, según la Biblia? También antes de saber qué es la oración y lo que dice Dios acerca de la oración, debemos ubicarnos y saber cuál sería la persona candidata a ser oído o oída por Dios. Ante las situaciones de la vida, como enfermedades, situaciones financieras, situaciones de problemas familiares, vicios, etcétera, a usted tal vez le dicen, ore sin cesar, pero ore con fe. No sé si usted se ha preguntado, ¿será eso así? Es decir, ¿será que cualquier persona que tenga un problema financiero, un problema familiar, de una situación de enfermedad, lo que tiene que hacer es inmediatamente orarle a Dios, no importa cuál sea la condición de la persona, si sea hijo, si no es hijo de Dios, si es cristiano, si no es cristiano, ¿será eso así? Tal vez usted piensa, tengo mucho tiempo de estar orando por algo, Dios no me responde, tengo mucho tiempo de estar orando por alguna situación, no pasa nada, ayuno, me levanto de madrugada a orar y no ha sucedido nada, no sé si a usted le ha pasado. Otra situación que pueda estar pasando también es que no sé si le han dicho a usted que es que usted no recibe porque ora mal o porque pide mal, que a usted le falta fe, que usted ora sin fe. Bueno, no sé si le ha pasado esta situación. ¿Qué tiene que ver con la oración? Entonces, ¿será que su oración no es oída por falta de fe? ¿Será eso así? ¿Será que usted no recibe porque está orando mal? No sé si se ha preguntado eso. O, escuche esta pregunta para que usted se la pueda contestar. ¿Será que no se tiene el conocimiento alineado a los pensamientos de Dios en su palabra acerca de la oración? ¿Será eso que es lo que está sucediendo? Yo le pregunto a usted, ¿será también entonces la oración sinónimo de pedir? Orar es conversar con Dios, pero el verdadero significado de conversar está en tener una conexión verdadera con esa persona con la que estamos conversando. Yo sé que usted estaría de acuerdo conmigo en esto. Por ejemplo, dígame si para usted no es placentero, bonito, tener una conversación con alguien que maneje el tema del que usted está conversando. Conversar con alguien que realmente pueda eh, desarrollarse y pueda seguirle el hilo a usted de la conversación del tema del que usted está hablando. El tiempo pasa rápido, uno se entretiene bastante, a uno le gusta conversar con alguien que tenga el mismo conocimiento, por lo menos cierto conocimiento del tema del que uno está hablando. Caso contrario, dígame si no es para usted tal vez agobiante, tal vez es estresante estar conversando con alguien acerca de un tema y que la persona no maneje nada del tema. Entonces, por ahí vamos a ir aprendiendo qué significa conversar y qué significa orar. Para conversar con Dios específicamente, y tomando la ilustración anterior, se necesita antes entonces conocer sus pensamientos, conocer sus intenciones, y eso solamente lo vamos a encontrar en la Biblia, en su palabra.
para poder tener una conversación o también poder tener una oración correcta con Dios. Para entender mejor también el tema de la oración y la conversación, también podemos poner el ejemplo de David. Escrito está que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y usted me puede preguntar, ¿qué tiene que ver el corazón de David con el tema de la conversación? Bueno, para responder esa pregunta debemos aprender primero qué significa corazón en el glosario de nuestro Señor. Cuando hablamos de corazón, no, el Señor nos está refiriendo al músculo que bombea sangre. El Señor, cuando habla en su palabra del corazón, habla de los pensamientos, de la mente de la persona. Entonces, cuando, por ejemplo, en Proverbios 23:7, donde escrito está, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él, vamos a cambiar entonces la palabra corazón por mente, porque la Biblia se refiere a la mente cuando habla de corazón. Entonces diría Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Entonces ya tendría bastante significado. Porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Nótese que cuando habla de corazón se está refiriendo a la mente, a los pensamientos. Entonces, cuando una persona tiene un corazón conforme al corazón de Dios, eso es sinónimo de que la persona tiene una mente o los pensamientos conforme a los pensamientos de Dios, alineados a los pensamientos de Dios, que es totalmente diferente y cambia totalmente el panorama, tal vez, del conocimiento que usted tenía acerca de ese pasaje. Cuando usted le ora a Dios, cuando usted ora con Dios, que es conversar con Él, en medio de una relación con Él, usted no necesita llamarlo, no necesita estarlo invocando, porque Él está dentro de usted. Y eso es importante tenerlo nosotros en consideración. En el Antiguo Testamento, hablando específicamente de David, de la ilustración anterior, Dios nos muestra cómo se comunicaba con sus siervos. Él descendía, por ejemplo, a Moisés le habló en una zarza ardiendo, a David le podía hablar por medio de los profetas, pero para que Dios tuviera una comunicación con sus siervos tenían que tener un corazón recto, un corazón limpio y un corazón conforme al corazón de Él. Es decir, ellos tenían que tener una mente y un pensamiento alineado al corazón del Señor. En el Nuevo Testamento también a nosotros se nos enseña que para poder tener una conversación con el Señor, tenemos que tener sus pensamientos y no solamente sus pensamientos. Nuestro Señor Jesús ahora nos explica de una forma muy simple y muy sencilla que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la persona nace de nuevo, nueva criatura es. Y el Espíritu Santo viene y mora en él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, Dios descendía, se comunicaba con ellos, daba algunas ordenanzas y se retiraba. Después de la maravillosa obra, perfecta obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, usted tiene la posibilidad de echar mano no solamente a la salvación, sino de que el Espíritu Santo, el Señor, esté en usted siempre. Para que alguien que está en pecado sea oído por Dios por primera vez, debe primero creerle a Él, arrepentirse y pedirle perdón a Él. Esa sería la primera oración que Dios oirá de aquella persona que vive en pecado y desea volverse de sus malos caminos. ¿Y por qué digo que Dios del pecador solo oirá su oración de arrepentimiento? Porque escrito está efectivamente en Juan 9:31, escrito está, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es un versículo clave para saber a quién oye Dios y a quién no oye Dios. Y usted diría, la Biblia dice en Juan 14:14 que todo lo que yo pida en nombre de Jesús me será dado. Porque parece ser que se les enseña a las personas que no importa su condición, no importa si es hijo de Dios o no, no importa si es un pecador o no, no importa si está en adulterio, en fornicación, si practica cualquier pecado, no importa la condición en la que usted tenga, órele a Dios y al final póngale el sello en el nombre de Jesús, porque así está escrito, y eso le va a ser dado. Pero voy a abrir un paréntesis. Cuando una persona ora al Señor, conversa con el Señor y le pone el sello al final en el nombre de Jesús,
no significa que eso que está pidiendo se le va a ser concedido. De hecho, yo estoy completamente seguro que usted, a todas las oraciones que le pone el sello en el nombre de Jesús al final, todas esas oraciones no han sido tal vez escuchadas por Dios. Entonces algo debe pasar ahí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el nombre de Jesús no significa que Dios lo va a hacer porque usted se lo pidió. Hacer una oración y ponerle al final en el nombre de Jesús o pedir cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús significa que lo que usted está orando, lo que usted está diciendo, lo que usted está invocando, lo que está saliendo de su boca, fruto del conocimiento que usted tiene, está alineado a los pensamientos, a los preceptos, a los conceptos y a los fundamentos de Dios. Entonces, cuando una persona que es hija de Dios o hijo de Dios ora, conversa con Dios y al final dice en el nombre de Jesús, significa que lo que acaba de decir está alineado a su palabra. No es una oración antojadiza, no es simplemente pedir por pedir. Eso significa en el nombre de Jesús. Si hay alguien experto en disfrazarse de Dios, y ustedes tal vez lo saben, es Satanás, el padre de la mentira, ya todos lo sabemos. Es el que tiene a muchos dormidos, haciéndoles creer a muchas personas que Dios escucha cualquier tipo de oración, haciéndole creer a muchos que aunque estén en pecado, Dios va a estar ahí. Porque dicen, Dios es fiel y se amparan en eso para seguir su vida de pecado. Voy a abrir otro paréntesis. Cuando la palabra del Señor dice que Dios es fiel, no significa que Dios va a estar ahí siempre a la par del pecador o la pecadora y que Dios va a estar siempre ahí para bendecir y estar siempre detrás. La santidad, la justicia y la misericordia del Señor no es para eso. Cuando la palabra del Señor dice Dios es fiel, significa que Dios seguirá siendo fiel y es fiel a su palabra, a lo que Él decretó, a lo que escrito está. Significa que Él va a ser fiel a sí mismo, a su justicia. No significa que Dios va a ser fiel como el concepto que tienen muchos de fidelidad, que es que una persona, aunque otra le sea infiel, va a seguir ahí. Dios es fiel, no significa que Dios va a estar siempre ahí detrás del pecador. No, la salvación va a estar siempre a la mano de aquel pecador que se arrepienta, que pida perdón y vuelva a nacer. Pero no significa que Dios va a estar siempre fiel y va a estar bendiciendo a una persona que camina no solamente apartado, sino en contra de él. De un pecador, la primera oración que Dios oye es la del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque el Espíritu Santo de Dios no estará en nadie que viva en pecado. Él no habitará en usted mientras usted practique pecado. Por eso es necesario entender el pasaje de Juan 3:3, donde el Señor nos enseña, nos instruye e inclusive nos da la ordenanza de tener que volver a nacer para recibirlo a Él. Si usted no ha vuelto a nacer, si usted no se ha arrepentido, Dios no va a poder morar en usted porque el Espíritu Santo de Dios necesita una nueva criatura para morar en una nueva criatura. No puede morar en el viejo hombre o en la persona en la que usted está viendo ahorita que practica pecado, porque Dios es santo y Él va a morar en una nueva criatura. Podríamos emplear este tema un poquito más acerca de la doctrina. Esto tendría que ver cuando hablamos de dónde Dios está o con quién está la nueva criatura. Podríamos hablar también de doctrina de la nueva criatura, del viejo hombre. Podríamos hablar de la doctrina del pecado, pero se nos ampliaría mucho el tema. Próximamente estaré hablando acerca de esas doctrinas de nuestro Señor Jesús. Pero tendríamos que entender en este momento que una persona que esté en pecado, no podría el Espíritu Santo morar en ella. El Espíritu Santo solamente mora en una nueva criatura, una persona nacida de Dios, mediante un nuevo nacimiento, mediante un arrepentimiento. Y poder entender aún más la intención de nuestro Señor Jesús cuando habla en Juan 9:31 que Él no habita, Él no oye al pecador. Entonces, volviendo a las preguntas del principio, no sé si usted ya tenía respuesta para ellas. Acuérdense en la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es la oración? Entonces muchas personas pueden decir, orar es pedirle a Dios, y asocian orar cuando van a comer, que oran por los alimentos, asocian orar cuando se van a acostar, que oran a Dios, o asocian orar porque antes de ir a algún viaje o qué sé yo. Entonces, según lo que acabamos de entender y lo que acabamos también de predicar, es que la oración es conversar con Dios. La segunda pregunta, ¿cuánto
tiempo se debe orar por día? No sé si usted respondió. Entendido de que la oración es conversar con Dios, entonces deberíamos orar 24/7, los 365 días del año, no solamente en determinados lapsos de tiempo en el día. La tercera pregunta va muy asociada a la segunda, que sería, ¿cuánto tiempo se debe orar por semana? Es exactamente lo mismo. Yo las puse así para ver si alguna persona podía decir, por ejemplo, en la segunda pregunta de cuánto tiempo se debe orar por día. Yo he escuchado algunas personas que dicen, yo oro por día tres veces. En la madrugada porque me levanto a las 3 de la mañana, al mediodía porque prendo la radio y ahí hay unas emisoras ahí cristianas donde hacen una oración al mediodía, y en la noche antes de acostarme. Hay personas que lo dicen así. ¿Cuánto ora usted por semana o cuánto se debe orar por semana? Puse esa pregunta porque hay personas que dicen, yo ayuno todos los domingos, entonces ahí oro fervientemente. Pero si entendemos lo que es la doctrina acerca de la oración de nuestro Señor Jesús, vamos a entender que eso es cuestión de relación. Y la relación con nuestro Señor Jesús debe ser 24/7, 365, en todo momento. Mientras usted tenga conciencia de la presencia de Dios, si usted ya volvió a nacer, entonces el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero para que el Espíritu Santo de Dios esté en mí, se tiene que cumplir lo que hemos explicado. Yo tengo que manejar y vivir una vida en obediencia, que es igual a una vida en santidad. ¿Y cómo se vive una vida en obediencia y una vida en santidad? Alineado a tener un corazón conforme al corazón de Dios, que significaría tener una mente conforme a la mente de Dios, escudriñando su palabra, conociéndolo, conociendo lo que Él espera de mí, conociendo cuál es mi propósito, mi origen, mi destino final, y teniendo conciencia de la presencia del Señor en mi vida, obviamente alejado totalmente de pecado y en una vida en obediencia, voy a tener entonces una conversación con Dios fluida, real, constante, 24/7, los 365 días del año. Voy cerrando con esto. Si usted tiene una relación con Dios fruto de la obediencia a su palabra, sabe que la oración verdadera es una conversación continua con Dios, 24/7, 365. Si usted es uno de esos, le insto a que siga adelante, que siga esforzándose, que siga de pie, que siga firme, porque el Señor también nos ayuda y nos dice, el que dice estar firme, el que dice estar de pie, el que dice estar en mí, tiene que andar como yo anduve, el que crea estar firme, que no caiga. Entonces Él siempre nos va a dar esas motivaciones, nos va a decir, bueno, si usted está en mí, siga adelante. Entonces yo lo felicito si usted realmente es una persona que usted desde el principio dijo, bueno, la oración es 24/7. El Espíritu Santo está en mí. Yo tengo conciencia de la presencia del Espíritu Santo porque camino en obediencia. Entonces permítame felicitarle. Siga adelante. Por otro lado, si usted sabe que vive en pecado, debe entender de una vez por todas que Dios no se relaciona con alguien que practique pecado, que no mora en nadie que esté en pecado, que cualquier oración de parte suya o de parte de alguien que esté practicando pecado va a ser una oración vacía, que Dios no oye al pecador, que según su palabra es imposible que haya una relación con Él, ni una oración contestada por parte de Él si usted vive en pecado o si usted practica pecado. Pero que en la palabra de Dios hay poder para hacer de lo imposible algo posible. Que usted hoy puede ser trasladado de la oscuridad donde usted vive a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy usted puede ser trasladado de muerte a vida. ¿Y por qué muerte? Porque la palabra del Señor enseña que toda persona que practica pecado está separado de Dios. Y la persona que está separada de Dios está muerta. El Señor puede hacer que usted hoy viva y sea trasladado de su muerte y vivificarle. Que usted puede ser oído por Dios hoy por primera vez, entendiendo en su vida lo que está escrito y le leí anteriormente en Juan 9:31, abriendo su entendimiento, que hoy usted se puede ubicar con aquella pregunta que le hicieron a Adán, ¿dónde estás? Porque
¿Usted cree que el Señor le preguntó a Adán cuando comieron del fruto prohibido, ¿dónde estás? Porque el Señor no sabía. Por supuesto que el Señor sabía dónde estaba Adán, pero el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Para que él se ubicara, para que él pudiera verse, se pudiera autoexaminar, se pudiera reflejar en un espejo de lo que él había hecho. Hoy el Señor le puede estar diciendo a usted, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No porque él no lo sepa, sino con el fin de que usted se pueda pesar y usted pueda tomar una decisión en su vida. Y si su respuesta ante estas preguntas que yo acabo de hacer, su respuesta es, sí, aquí estoy, no tengo nada que ocultar, ya todo es manifiesto, mi pecado, mi práctica, estoy en este pecado o en este otro, haciéndole creer a la gente, haciéndome creer yo que tengo una relación con Dios y que yo le oro al Señor, pero ya entendí que no le puedo orar a Dios, que Dios no me oye porque estoy en pecado. Si usted es una de las personas de esas que también dice, por ejemplo, que, que usted le ha hecho creer a las demás personas, hacerse creer a usted mismo que Dios oye sus oraciones en medio de la mentira, que hoy Dios, mediante este mensaje y su palabra, le está abriendo a usted el entendimiento, pues esta es una oportunidad para que usted, entendiendo un poco, porque esto fue un extracto, un resumen de la doctrina de la oración de nuestro Señor Jesús, entendiéndola, aceptándola, usted pueda hoy hacer un alto en su camino y pueda de una vez por todas dejar de jugar con usted, con las personas que le aman, y poder tener la oportunidad de dar ese paso, de no solamente llegar a la puerta del Señor, sino pasar y tener una relación con Él mediante una vida en obediencia según su palabra. Yo le puedo guiar para que usted de una vez por todas pueda tomar la decisión, la mejor decisión de su vida y la más importante, que es entregarle su vida al Señor Jesús. Yo le puedo guiar con mucho gusto. Usted le puede decir ahí dónde está el Señor. Señor, he entendido su doctrina acerca de la oración y me he hallado falto de peso. No puedo concebir, Señor, que yo haya mentido, me haya mentido a mí, haya tratado de engañar a los demás, haciéndoles creer que yo le oro a usted, usted me escucha, pero hoy he entendido que en pecado no tengo comunicación con usted, que usted no mora en mí, Señor, ni va a morar nunca si yo estoy en pecado. Pero hoy, arrepentido, Señor, como nunca antes, hoy, Señor, le pido perdón. Le pido perdón por mis pecados, le pido perdón por mi mala práctica, por todo lo malo que yo he hecho, Señor. Me arrepiento de todo corazón y le pido a usted que me limpie con su preciosa sangre, Señor, que limpie mis pecados. Y que así como usted limpia mis pecados, Señor, también le pido que haga de mí una nueva criatura. Quiero volver a nacer, Señor. Quiero que se cumpla en mí eso de que hay una nueva criatura en mí, Señor, porque sé que esa nueva criatura es la que se va a comunicar con usted. Y usted va a morar en mí por medio de esa nueva criatura. Y esa nueva criatura, poderla yo alimentar con su palabra, Señor, y tener una relación viva, realmente genuina con usted, mediante mi nueva criatura y su espíritu, Señor. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si usted hizo esta oración, usted ha pasado de muerte a vida, ha pasado de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este momento hay mucho camino por recorrer, pero usted no va a estar solo. El Señor Jesús le va a acompañar todos los días, siempre y cuando usted empiece a conocerlo por medio de su palabra. Escudriñe, empiece por los evangelios, conozca a la persona de Jesús, escudriñe la palabra, entienda, lea, ponga en práctica lo poco que pueda ir leyendo, póngalo en práctica en su vida. Ya usted ya hizo una oración, ya es una nueva criatura. El pecado ya quedó atrás, ya no tiene por qué practicarlo. El Señor lo va a acompañar siempre. Se me acabó este programa, pero usted inicia una nueva vida en nuestro Señor Jesús. Que esté muy bien.